Empezamos fuerte. Bienvenidos a este nuevo análisis. Fijaos, una vez que hemos profundizado en la simplicidad divina, el paso lógico, la pieza que completa este rompecabezas, es adentrarnos en un concepto verdaderamente inabarcable, la perfección de Dios. Porque al final del día consideramos que algo es bueno exactamente en la medida en que es perfecto. Pero claro, aquí surge de inmediato una paradoja que resulta fascinante. A ver, ¿cómo puede ser perfecto algo que nunca fue hecho? En nuestro día a día, si lo pensamos, solemos usar la palabra perfecto para hablar de algo que ya está completado, ¿verdad? Algo totalmente elaborado, terminado. Pero resulta evidente que esta noción de ser hecho o fabricado no encaja ni con calzador cuando hablamos del principio original de todas las cosas. Bueno, vamos a la primera sección, el significado de la perfección. Para desenredar esta paradoja tenemos que dejar un poco de lado nuestro lenguaje de andar por casa. En este nivel filosófico tan elevado, perfecto significa simple y llanamente aquello que no tiene absolutamente ninguna deficiencia al estar en acto, es decir, al ser una realidad plena, operante, completa. Es pura plenitud. Y esto es clave, independientemente de si fue fabricado o no. Pasamos a la sección 2, el acto puro del ser. Resulta súper interesante ver el choque histórico sobre este punto. Pensadores antiguos, como los pitagóricos o el mismísimo Espeusipo, creían, y se equivocaban, que el primer principio de todo era como una especie de semilla material, o sea, algo lleno de potencial, sí, pero sumamente imperfecto. Santo Tomás de Aquino, sin embargo, rechaza esto de plano. El primer principio no puede ser material, tiene que ser una causa eficiente, un principio 100% activo y, por tanto, sumamente perfecto. Pensemos en esto un segundo. ¿Por qué es tan sumamente crucial ser el número uno absoluto aquí? Pues porque un ser que está en potencia, es decir, que tiene la mera capacidad de ser algo, solo va a despertar a la realidad si otro ser, que ya existe de verdad, actúa sobre él. Por pura lógica, el principio original exige ser acto puro, sin ninguna capacidad ahí latente, esperando sentada a ser actualizada. Y aquí llegamos a la joya de la corona, la existencia misma. El simple acto de ser es la perfección máxima. Nada, absolutamente nada, tiene realidad a menos que, en primer lugar, simplemente sea. Ojo a esto, porque no es un detalle menor. El ser no es una especie de caja vacía donde metemos cosas. ¿Qué va? Actúa como un principio formal que es recibido íntimamente por cada sujeto para darle su actualidad. Es literalmente la base de todo. Tercera parte, la causa de todo. Esto nos lanza de lleno a un concepto monumental, lo que llamamos el ipsum esse subsistens. Como Dios es el mismo ser que subsiste por sí mismo, es una necesidad lógica brutal que contenga absolutamente toda la perfección de forma ilimitada. Piénsalo, es del todo imposible que a la fuente misma de la existencia le falte cualquier tipo de grandeza que podamos encontrar por ahí en el universo. Vamos a compararlo para que quede clarísimo. En nuestro mundo físico, las perfecciones de las criaturas son súper diversas y muchas veces hasta chocan entre sí. Sin embargo, en la naturaleza divina, todas estas cualidades, como la vida, el conocimiento y la sabiduría infinita, preexisten en una unión natural y única. Lo abarcan todo, pero, y esto es lo alucinante, sin destruir jamás su perfecta simplicidad original. De hecho, el filósofo Dionisio lo clava con esta frase: no es esto ni aquello, sino todo como causa de todo. Todo lo que vemos de perfección en un efecto, por fuerza tiene que preexistir en su creador. Pero ojo, no como una semillita imperfecta en la materia, sino que preexiste virtualmente en su causa agente de un modo, infinitamente superior, pleno y perfecto. Todo esto nos pone delante de una pregunta absolutamente clave que cambia un poco el tercio de nuestro análisis. ¿Puede alguna criatura ser realmente semejante a Dios? A ver, si la causa suprema es tan trascendente, ¿qué tipo de relación guarda entonces con este mundo finito en el que vivimos nosotros? Lo que nos lleva a la sección 4, semejanza por analogía. Para responder a esto sin hacernos un lío lógico, tenemos que desgranar cómo funciona realmente esto de parecerse a algo. La semejanza surge de la comunicación o correspondencia en la forma entre dos seres. Y esto va escalando por niveles súper precisos. Empezamos por la semejanza por igualdad, luego por participación, pasamos a la de agentes no unívocos y, en la cima, la semejanza por analogía. Y esto se ve clarísimo en el día a día. Por ejemplo, la igualdad es cuando ves dos folios blancos idénticos, comparten la misma forma al 100%. La participación sería comparar un folio un poco amarillento con uno blanco nuclear. En los agentes no unívocos, pensad en el sol que hace crecer una planta. Hay una semejanza en la energía que da vida, pero obvio, no son de la misma especie. Y por fin, la analogía. Esa relación tan profunda y tan particular entre las criaturas y Dios. Es vital, pero vital entender esto. Dios no pertenece a ningún género.
No es un tipo de ser supremo que podamos poner en una lista junto a otros. No, es el principio que está fuera y muy por encima de todas las categorías. Así que nuestra similitud con lo divino es estrictamente por analogía. Nos parecemos a ese primer principio únicamente en el sentido de que somos, es decir, participamos de la existencia, mientras que esa fuente original es la existencia. Y aquí viene un matiz que es verdaderamente fascinante. Podemos afirmar, sin miedo, que la criatura se asemeja a Dios. Sería como decir que tu reflejo en el espejo se parece a ti. Pero cuidado, es un error lógico garrafal decir que Dios se asemeja a la criatura. Igual que una persona no se parece a su reflejo, ¿verdad? Es una semejanza de pura dependencia ontológica. Va en una sola y majestuosa dirección. Es para quedarse dándole vueltas a esta paradoja, que nos la vuelve a plantear Dionisio. Una misma cosa es semejante y desemejante a Dios. Es alucinante. La humanidad refleja lo divino, claro, porque lo imita como su causa raíz, pero a la vez, y al mismo tiempo, permanece a una distancia infinita, totalmente incapaz de imitar su esencia al completo. Al final del día, tenemos que ser humildes y reconocer la inmensa limitación de nuestra cabeza. Cuando intentamos meter la perfección pura en nuestros conceptos finitos, en el fondo solo estamos balbuceando. Es un balbuceo filosófico precioso y muy noble, sí, pero es solo el intento humano de poner en palabras una realidad que rompe por completo cualquier diccionario que tengamos. Y con esto cerramos el análisis de hoy, dejándoos una reflexión. Si nuestras ideas más estructuradas y nuestras palabras más grandilocuentes no son más que el balbuceo de un niño frente a la inmensidad del universo, entonces, ¿cuán infinitamente insondable tiene que ser la realidad de una perfección que simplemente no podemos describir? Es sin duda una invitación permanente a seguir maravillándonos ante aquello que se nos escapa de las manos.